Mi nombre es Gabriel Díaz Rivera. Soy sociólogo, soy investigador y soy maestro. Quiero hacer una exploración de quiénes somos, cuáles son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, los fenómenos sociales que nos rodean y que son característicos de nuestra mexicanidad. Me interesa mucho nuestra gente, sus hábitos, sus historias y su origen. Quiero saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. La matanza del 68 está en la memoria de nuestro país. Dicen, y con razón, que no se olvida, que no se puede olvidar. El pasado y el presente fusionados por la cicatriz de un evento que desencadenó cambios trascendentales en este país. Algunos dejaron seres queridos ahí, otros han escuchado sus historias, pero absolutamente todos vivimos bajo el legado de la matanza de aquel 2 de octubre del 68. El movimiento del 68 se enmarca en el contexto de un conjunto de transformaciones a nivel internacional. En otros países lo que había era una lucha por derechos civiles, mientras que el movimiento en México es una lucha por derechos políticos, lo cual son distintos. Ya se había reprimido en otros momentos a otros grupos. Se habían reprimido a obreros, se habían reprimido a médicos, se habían reprimido a campesinos de distintos espacios, pero nunca se había reprimido a un grupo como este, como los estudiantes, y que al final de cuentas no es únicamente porque fueran jóvenes o estudiantes, sino porque representaban buena parte de lo que en ese momento la clase media era. El 68 marcó un momento del desarrollo político del país, por eso el no se olvida tiene que ver con esa idea de no represión, ¿no? Voy a platicar con Marcelino Perelló, uno de los líderes del movimiento del 68. Quiero ampliar, quiero indagar un poco más a propósito de las experiencias, los testimonios y los recuerdos que se tienen relacionados con aquellos días turbulentos. Marcelí, o te debo decir Marcelino, tú dime, ¿cómo te sientes más cómodo? Estás tocando un punto sensible, poniendo el dedo en la llaga, porque hablando de patria, soy bígamo. Ajá. Sí. A veces me considero un catalán nacido y residente en México, y a veces me siento un mexicano de origen catalán. E inicio con esta provocación, Marcelino, porque tú viviste a dos aguas este asunto tan trascendental para la historia de México, que además no es parte de la historia de México exclusivamente, sino la historia del mundo en ese momento, el 68. Estuviste ahí presente, fuiste de los dirigentes, lo viviste, lo padeciste, lo predicaste. Lo fabriqué. Y lo fabricaste, fíjate, por eso estoy con la persona adecuada. Junto con otros. Porque tú y yo somos de la misma generación, pero hace más de 40 años, ¿no? Y ya la gente a lo mejor entiende partes del mito de lo que ocurrió en el 68, compartiendo con partes de la realidad. Tú que lo creaste, tú que lo provocaste, ¿cómo lo ves a la distancia en este octubre? No puede uno no verse atrapado en sentimientos encontrados. El 68 se recuerda, pero me temo que se recuerda mal. Si tú le preguntas a un joven de 20 o 25 años, y a uno no tan joven en la actualidad, ¿qué fue el 68? Con gran probabilidad te va a contestar que se trató de una matanza, una masacre. Y es muy triste que el 68 sea recordado así, porque no fue eso. Entendámonos. No fue nada más eso. No fue nada más eso. Para entender el 68 es preciso ubicarse en la época en que tuvo lugar.
Entonces, si lo que sucedió en la plaza de Tlatelolco esa tarde del miércoles 2 de octubre de 1968 fue un crimen, también es un crimen reducir lo que pasó en esos 4 meses magníficos dentro de los que se inscribe el 2 de octubre. Lo que hay que entender es la dificultad que existe para alguien que no lo vivió entenderlo. Es lo que quiero llegar, Marcelino. Explicarle a un ciego de nacimiento cómo es el color rojo, o explicarle a qué sabe el chocolate a quien no lo ha probado nunca, es tan difícil como explicar el movimiento del 68 a quien no lo vivió, porque los parámetros, las referencias, el contexto y el encuadre han desaparecido. Claro. Entendamos que el movimiento del 68 fue revolucionario. A ver, fue formalmente... ¿Así se lo planteaba Marcelino, los líderes? Por supuesto, los líderes y la gente. En lo que le pido a la gente que se fije es en qué gritaban, qué escribían los jóvenes en los volantes. No los líderes, sino qué gritaban los chavos en las manifestaciones. Y entonces te vas a dar un quemón de por dónde iba aquella vibra. Imagínate el Zócalo lleno. No de las pobres ovejas llevadas por López Obrador o por... Sí, las que conocíamos de las épocas del PRI, del movimiento corporativista que era tan querido de la revolución, ¿no? Sí, el otro día estaba viendo desde el edificio de Excelsior la caminata, porque no es una manifestación, por el amor de Dios, es una peregrinación de los maestros de la gente por reforma. Y veía esa tristeza, esa resignación propia de todo acarreado, ¿no? Es decir, me lleva la chingada, todavía falta mucho, cabrón. Apenas vamos en Bucareli. Exacto, ¿no? Y tenemos que llegar hasta el Zócalo. Y los líderes diciéndoles, ¿no? Y tratando así como... Se siente. Como se dice en castellano, to cheer up. Exacto. Muy deprimente. Pero entonces fíjate, imagínate ese Zócalo lleno, mirando al balcón central del Palacio y levantando el puño y diciendo, ¿en dónde está? ¡Pom, pom, el hocicón! ¡Pom, pom, que no lo vemos! ¡Pom, pom, en el balcón! ¡Pom, pom! Ajá. Eso era un verdadero estallido de júbilo, ¿no? Sí. Por lo menos de un grado de irreverencia que ahí sí rayano en la revolución. Era un orgasmo. Sí. Eso es el 68. Esa es la imagen que yo quisiera que quedara del 68. Divertida, pero además con un espíritu profundamente revolucionario y libertario. ¿Cuáles eran los gritos más comunes, aparte de estos que te he dicho? Los gritos más comunes, indiscutibles, infaltables, eran Che, Che, Che Guevara, Che, Che, Che Guevara. Coreados de manera incesante, obsesiva, martillante. Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh. Es decir, sí, queríamos la libertad de los presos políticos, queríamos que desapareciera el cuerpo de granaderos. La renuncia de Cueto. Pero, exacto. Pero todo eso nos quedaba chico, ¿no? Nuestro propósito era cambiar al mundo, solo eso. Y aquí es México ya no volvió a ser el mismo. No, ni podía volver a ser el mismo. Aunque, como te decía hace un momento, si el 68 fue un orgasmo, muy probablemente se trató de una eyaculación precoz. Sí, porque no germinó. Oye, entonces del movimiento del 68 no se olvida. Pero como tú dices, se recuerda mal. No se puede olvidar aquello que nunca se supo. Tú decías si nos estaba en línea o no. La línea que nos daban, que nos transmitía Arnoldo Martínez Verdugo, Martínez Calderas, la dirección del partido es: ya párenle, chavos, les van a partir ya. No le estén jalando los bigotes al tigre, párenle. Y yo decía, es que esto no se puede parar. Ya agarró momento. Plantearon en la asamblea, digo, plantealo tú, cabrón. O sea, a ver, porque no se podía, porque si a mí se hubiera ocurrido en un momento dado, se me ocurrió, sí, y fue terrible plantearlo en noviembre. Es que ya le tenemos que parar, esto ya no chingaron, ya. Y fue un desmadre. Imagínate plantear eso en agosto. Era impensable, hombre, impensable. Era tratar de parar un camión a contramano, como dicen los... No, el movimiento tenía su propia dinámica.
En el 68 hubo dos movimientos. El movimiento estudiantil, popular y público, del que lo sabemos prácticamente todo, a pesar de que se oculte, y otro movimiento dentro del aparato de Estado. Hubo un cisma, una fractura dentro del aparato de Estado. De ese segundo movimiento casi no sabemos nada. Está opacado por el resplandor No, del porque primero. callan, porque no, Está ahí medio oculto. porque fue de una tal virulencia de la que no se habla. Estábamos a 2 años de la sucesión presidencial de 1970, pero en medio estaban los Juegos Olímpicos, que eran una enorme vitrina mundial. Los Juegos Olímpicos de México fueron los primeros que se transmitieron en vivo a todo el mundo. ¿A color? Y los primeros a color, así es. Era un escaparate magnífico. Entonces, por lo visto, quisieron aprovecharlo. Entonces, el movimiento del 78 nace de una provocación de un sector del gobierno en contra de otro. Y esa provocación inicial va punteando todo el movimiento hasta el mero final. El 2 de octubre, hay que entenderlo así, no es simplemente un episodio represivo. Es una mezcla de represión, provocación, Escenario de disputas políticas. y confusión. Sí, señor. El ejército fue recibido a balazos. No nos Eso hagamos no cabe pendejos. ninguna. A la gente no le gusta porque complica las cosas y te obliga a pensar. Y pensar es de No, hueva. no, qué hueva, No, sí no, tienes no, razón. no. A mí... Prefiero bien, la cosa lineal, ¿no? Exacto, y superficial. Que completa. Fue recibido a balazos. Y según García Barragán, mi general tocayo, secretario de la Secretario Defensa, de la Defensa, entonces. él en sus memorias dice que fue recibido a balazos por elementos del Estado Mayor Presidencial. Explícame eso. Échate ese trompo a la uña, amigo mío. Y sobre eso todos están de acuerdo en esa versión. No hay ninguna duda de eso. Pero bueno, ha costado años en que esta evidencia salga a la luz y no se discute cómo es posible que el Estado Mayor Presidencial llevara a cabo esa provocación, porque se trataba de una provocación. ¿Qué querían? ¿Qué pretendían? Pregunta clave. ¿El 68 es hecho por Díaz Ordaz o es contra Díaz Ordaz? ¿No? Qué provocación. Le quieren cargar el muerto. Marcelino, no quisiera interrumpir esta plática, pero Pero la vas a citar. con mi agradecimiento profundo. De veras, agradezco tu reflexión, agradezco sobre todo tu explicación. Y el recuento que nos das de un fenómeno tan importante, tan trascendental, tan manoseado, tan mitificado, tan traído y llevado. Mal manoseado. Mal manoseado. Sí. No hay nada peor que mal manosear a Que una esté mal mujer manoseado. Si y a un está bien episodio manoseada, histórico. quizás sí. Sí. A las mujeres y a los episodios históricos. Mi agradecimiento, Marcelino, y estamos puestos. ¿Eh? El agradecimiento es todo, mi señor Gabriel. Esa es una tribuna de lujo. Gracias. De eso pido mi limosna. Gracias, Marcelino. Lo que dijo Marcelino me parece sumamente interesante. Hay que darle la importancia que requiere a la matanza del 68, no cabe ninguna duda. Pero también hay que entender que ese movimiento es mucho más grande que simplemente la noche de Tlatelolco. Se dice, y se dice bien, 2 de octubre no se olvida. Pero en gran medida, pues sí, se nos ha olvidado lo que representaba el movimiento y cómo se celebraba el espíritu de aquella rebeldía. Tenemos también que entender qué fue realmente el movimiento del 68.